queremos contarles parte de nuestra historia y con el equipo de producción hemos pensado hacerlo a través de una entrevista y hemos hecho todo un programa dentro de esta entrevista para que ustedes puedan entender realmente cómo es que Camino de Fe se inició, cómo fue que Camino de Fe se fundó. Y para esto quiero que demos unas fuertes palmas a Dios por la vida de nuestro entrevistado, el pastor César. Ahí está, nosotros una parte adelante, por favor. Si tienen un micrófono, pásale el pastor. Tiene fuera de palmas, por favor, a ver si tienen para Dios nuestro pastor. Toma asiento, pastor. Ok, vamos a sentarnos en esta silla. Por si acaso, esta entrevista, pastor no sabe nada de lo que voy a preguntarle ni de lo que vamos a pasar a continuación en la pantalla. Así que, tanto como para el pastor y como para ustedes, es una sorpresa y con el equipo de producción hemos querido que sea así para poder presentarles el día de hoy. Bueno, así que es mi primera también que entrevista al pastor. De verdad que no sé nada, me dijeron que es una sorpresa, no tengo la menor idea, de verdad que sí. Nadie me ha querido decir nada. Así es. El propósito de esta entrevista, como les hice mención, es para que ustedes sepan y en esencia la iglesia Camino de Fe sepa cómo es que realmente se inició. No es como lo vemos ahora con luces, escenarios, instrumentos y equipos de sonido. No es nada de cómo ustedes ahora lo ven. Cuando yo llegué a la iglesia tenía creo que 13 años y la iglesia era en la casa del pastor. Y solamente había unos parlantes que eran esos equipos de sonido antiguos, chiquitos, y las sillas de su casa, más unas sillas blancas y la multimedia. Su púlpito estándar era un mueble que tiene en su casa. Literal. Aunque yo no me había dado cuenta y después me di cuenta. Y quiero contarles justamente, queremos que sepan ustedes realmente cómo inició Camino de Fe. Así que el pastor siempre nos ha comentado de que Camino de Fe no inició con él, y ya justo en un momento lo dijo, sino que fue una decisión de sus padres. Y es por ello que para esta entrevista queremos, si ya está en esta producción, queremos iniciar con este video a continuación. A la iglesia, presten mucha atención a este video. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú quieres ese cambio en tu vida, quieres llenar ese vacío de tu corazón, que solamente Dios lo puede llenar. Los placeres se quedarán cortos de llenar ese vacío. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Yo voy a llorar. ¿Podría explicarme, pastor, quiénes son las personas que aparecen en el video y qué significan para ustedes? Bueno. Es una historia que me contó mi mamá. Cómo fue que mi papá entregó su vida a Jesús. Si mal no me equivoco, fue un 29 de junio o julio de 1987. En un cerrito, donde un servicio, mi papá pasó adelante, mi mamá también, y juntos ahí entregaron su vida a Jesús. Eso es lo que he podido tipificar este video. Hemos tratado de recrear la escena que usted siempre nos ha recalcado, ¿no? La iglesia no empezó con usted, sino con la edición de sus padres. Bueno, muy emocionante el video. Y esta es una parte un poquito también más personal. Vamos a pasar un siguiente video. Hasta ustedes. Yo sigo que hablar. Esa es la historia que me contó mi mamá, que cuando mi papá me dejaron del primer culto, del primer servicio, mi papá tenía una hernia que tenía que operar, era la octava operación que tenía y decían que ya tenía que operar, era peligroso porque podía quedar inválido. Y agarraba y se hacía así y sonaba su hernia. Pero también tenía un botiquín personal en casa. Estaba lleno de medicamentos. Ahí está mi mamá, que no me deja mentir. Lleno de medicamentos. Y dice que mi mamá estaba cocinando y la habitación está en el segundo piso. Y baja mi papá con todo el botiquín y le dice, Oscar, ¿qué vas a hacer? Le dice, ¿para qué quiero medicina si tengo a mi médico arriba? Y le echó toda la medicina allí. Nunca más volvió a tomar medicina para nada. Ese día fue su conversión como nunca. Nunca he visto una conversión tan firme como la de él. Y después de eso, ya terminó el almuerzo y dijo, ¿y dónde está Oscar? Fue a buscarlo y no estaba. Y donde nosotros vivimos, alrededor, él, desde que llegó de Calzada, de Moyobamba, de San Martín, empezó a traer a sus primos, de todos familiares, amistades, y les hizo comprar sus terrenos en el Parral, alrededor donde estábamos nosotros. Y salió y casa por casa se fue a predicarle y decirle que había recibido a Jesús en su corazón, a todos sus familiares. Santo remedio, nunca más se aparecieron por ahí. Pero me ha emocionado ver esto, la verdad que no, es una sorpresa, ¿verdad? Para mí es una sorpresa.
Ya imagino cómo está mi mamá por ahí sentada. De verdad que sí. Sí, pastor. Usted también nos comentaba justamente la pasión evangelística que tenía su papá, no solamente cuando tocaba las puertas, sino que también en el camino a su trabajo iba predicando en el carro. Y es algo que justamente se caracteriza con camino de fe, ¿no? Porque viene de ahí nuestro ADN, por decirlo así, espiritual. Y bueno, para eso vamos a pasar a un siguiente video, para justamente hablar de este tema. tranquilo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te sientes mal? No sé, la verdad, no sé. Cuando estás feliz, ¿te vamos a conversar? ¿Me puedes contar? La verdad, no sé qué tengo. Creo que necesito conversar con alguien. ¿Qué te parece si hablas a un pastor para que te hables con él? ¿Sí? Está bien. Sí. En muchas ocasiones, usted pastor nos ha contado cómo Dios salió a su encuentro y cómo cambió su vida. Además, también de cómo fue la relación que llevaba con su papá. Y sabemos que esos son momentos muy importantes y valiosos para usted. ¿Qué nos puede comentar un poco acerca de esto que acabamos de ver? Bueno, antes de continuar, se pasaron chicos. De verdad que sí es una sorpresa. Sí, yo tenía esa costumbre de recoger a mi papá todos los días a las 12 de la noche y llegaba de trabajar, incluso cuando los que son un poquito mayorcitos sabrán que en la época del terrorismo había apagón y él se iba a trabajar y regresaba a 12 de la noche. Todos se quedaban dormidos a las 8 o 9, yo no dormía, esperando a mi papá en el paradero. Y todos los días lo recogía y veníamos conversando, charlando, y era todos los días. De verdad, ver esos videos, no me quiebra de repente por lo que, la nostalgia, ¿no? De recordar sobre todo, ¿no? Lo que pasé antes de conocer a Jesús. Y el otro video que también se los he contado así. Vaya que lo tienen bien grabado. Yo salía de un tema de eventos, de tener discoteca, de ser el mejor marquetero a nivel de Lima metropolitana.
de tener los contactos con los canales de televisión, con los productores, llevar programas a provincias, en fin, venía a tener relaciones con los canales 2, 4, 5, muy bien, pero empezó a ocurrir algo diferente, algo que me llamó la atención. No podía dormir, no sabía qué tenía, sentía como me faltaba la respiración y no sabía qué me estaba pasando. Y estaba inquieto, hasta que le dije a mi mamá, no sé qué me pasa, no puedo dormir. Amigos que tenían me decían, toma mi llave 4x4, ándate al silencio, al sur, al vivir, no quería saber nada. Y decían, no, algo me pasa, no dormía. Y le dije a mi mamá, necesito hablar con alguien. Así que me sacó una cita con un pastor, el pastor Juan Terrazos, que era el pastor de mis padres en ese tiempo. Y un 14 de noviembre de 1995 tuve ese encuentro, en ese video que lo identificaron muy bien. Allí, ese día, entregué mi vida a Jesús y nunca me voy a arrepentir de ese día. Lo recuerdo como nadie, porque me acordaba que era un día antes del cumpleaños de Jensi, de mi hija mayor, y el día antes, el 14 de noviembre, y este año cumplo 27 años, qué jovencito. 27 años cumplo de esta manera. Bien, pastor, a continuación vamos a pasar un video más. Este es un poco más personal, especialmente no hay que cantar. Ojalá que yo no. Yo no sé quién tenía esta chica. Pero con este video hemos querido ahorrar no solo la memoria de su padre, con quien también empezó junto a su mamá, la hermana Betty, Camino de Fe. Así que, a continuación, lo dice aquí. Aquí está la otra que hice. Todo lo que vemos hoy en día, iglesia, creo que sepan ustedes que fue algo sembrado hace muchos años atrás y empezó con la vida de la hermana Oscar, la hermana Betty, el papá del pastor, y queremos hacer que ustedes nos puedan describir qué es lo que significó para usted este momento. Ay, chico, yo no sé qué. Mi papá, en el año 1997, él empezó a tener se le detectó un cáncer en el estómago y le dieron un año de vida y obviamente que sí. Y lo cuidábamos bastante y él en los últimos 15 días ordenó todo, cómo va a ser el hoyo, se entierra, quería que haya, porque ya él decía que partía. Y yo anhelaba en mi corazón, no se lo decía a nadie, decía, si algún día mi papá tiene que partir, yo quiero ser el último en verlo. Quiero ser el último en estar presente ahí. Y vaya que Dios me concedió ese deseo de mi corazón. Perdónenme. No lloro por la partida de mi papá porque yo sé que está caminando en las calles de oro, yo sé eso. Sino que no pensé que eso estaría tan marcado en los chicos de la iglesia. La historia que les conté por tanto tiempo de cómo se inició todo. Y eso me emociona, eso me quiebra.
el saber que no fue un tiempo en vano invertido usted, pero ese momento fue muy bueno porque fui el último en que le di, fue sus últimas palabras de mi papá, que se levantó y diría, quiero un poco de agua, le dio un poco de agua, volteó y le dijo, qué recado. Se echó, se recostó y fue la última vez que lo vi con vida. Partió a la presencia, Dios me dejó dormido y los mismos ángeles, porque les voy a contar esto, de repente vamos a tener un poquito porque vale, mi papá estaba ahí, mi mamá estaba bastante cansada porque no dormía por todo lo que mi papá pasaba. Y yo decía, pasó 10, 15 minutos, ya no sé, dije, voy a recostarme a los pies, había un tapete, era casualmente el 9 de febrero de 1997, y yo me acosté en un tapete en la pie de la cama, dije, voy a recostarme un ratito, voy a descansar. Y me acosté y me quedé dormido. Pero recuerdo que me despierto, no me despierto, sino escucho un murmullo que venía por la esquina, así como cuando hay una multitud de gente y empieza a avanzar. Yo digo, esa es gente, y empieza a acercarse cada vez más, cada vez más. Yo decía, ¿esa gente dónde viene? Y quería despertar y no podía. Sentía como pesado ahí, quería dormir. Y hasta que ese murmullo bien fuerte se paró frente a mi casa. Y ese murmullo estaba afuera, pero quería despertar y no podía. Y al momento después como que pasa un tiempo y me despierto y digo, mi papá, volteo y ya sabía que mi papá había partido, estaba en casa. Escucho y el equipo se había parado, todo ello, mi papá había partido. Después entendí, para resumir esto, que fueron que los ángeles vinieron a recogerlo. Y ese murmullo de los ángeles viniendo a recoger a mi papá, y cuando golpean a mi papá, ya había partido, pero mi papá tenía este rostro. Una sonrisa, mi mamá no me deja mentir, una sonrisa y sabía yo que los ángeles habían venido a recoger a mi papá. Después escudriñando las escrituras, porque todavía recién tenía 2 años de convertido, no tenía un discipulado, y congregaba a medias cañas como cualquiera de los que empezaron. Pero después descubrí las escrituras que los mismos ángeles vienen a recoger a aquellos sus hijos que parten con él. Y eso de verdad, chicos, se pasaron la verdad. Se pasaron la verdad. Gracias. Gracias por venir. Yo tengo un par de días más que voy a decir. ¿Te dejo? Bueno, ya pasando esta etapa, honrar la vida de hermano Petty con el hermano Oscar, y espero que la iglesia haya podido entender muy bien que no inició como vemos ahora, sino que fue mucho antes con una decisión de los padres del pastor César y luego la suya. Luego vino la iglesia, se fundó el 19 de julio del 2008. Yo llegué al año siguiente todavía, pero en ese proceso yo vi muchas cosas. O sea, yo les dije, llegué a la iglesia cuando era en la casa del pastor, y había bastantes adolescentes. Ahí estaba Jai, yo estaba Miguel, me acuerdo. Muy bulleros eran todos. Lo que me acuerdo que yo un poco más introvertido. Y bueno, pero pasó el tiempo, nos vamos a otro local, fuimos a otro local, tuvimos que, bueno, yo veía que el pastor con Henry pintaban, tarraqueaban, después yo me puse a ayudar a hacer el piso de cemento, porque había un local que tenía grandecito, así casi de largo, y teníamos que hacer todo el piso, porque no tenía. Y muchas cosas, entre otras. O sea, me acuerdo que los discípulos eran en casa y teníamos que caminar por todos lados. El tiempo Henry me llevaba a caminar de un lado para otro. En pleno verano, me acuerdo que cuando acabó de vacaciones, me tomé una foto y me vi negro. De Cristo. Es la primera vez que veo mi vida chino negro. Y era de tanto discipulado que salíamos todos los días y caminábamos hasta arriba, como 15 cuadras, a Piero a recibir discipulados y otras casas más. Pasaron muchas cosas dentro de la iglesia que, como les digo, bueno, quería muy corto el tiempo de verdad resumirlo, y voy a omitir algunas partes que sé que hay cosas que han sucedido muy importantes dentro de la iglesia, dentro de su historia, pero quiero pasar a una parte importante dentro de esa etapa, de esa transición de camino de fe. Y es que como cualquiera,
en el caminar cristiano muchas veces, o no sé de ustedes, pero a mí sí me ha pasado que queremos tirar la toalla en ocasiones. O simplemente ya no quiero, en mi caso ya no quería servir, digo voy a congregar mejor menos responsabilidades y dejar todo atrás. Pero Dios una y otra vez, como dice Jeremías, me ha seducido y me ha traído nuevamente aquí. O no puedo alejarme de Él. Y ahora estoy muy convencido de eso. Y yo sé que de repente muchos en su iniciaron en su caminar se han sentido así, o de repente muy desanimados y muy desfallecidos. Y cuanto más me pasó, cuando tiene la responsabilidad de no solamente predicar los domingos, sino que en la semana atender diferentes casos, ver su propia familia, sustentar su hogar y todo lo demás que corresponde a una persona como cualquiera, ¿no? Y yo sé que en un momento de su vida usted, pastor, nos comentaba alguna parte importante de la iglesia, o en un momento crucial de Camino de Fe, en el que estaba por verse el destino si proseguía el Camino de Fe o si de repente paraba. Hemos creado un video que queremos que usted lo pueda visualizar y la iglesia también pueda saber de esta etapa de nuestra. Yo sé, pastor César, que... Bueno. Yo sé que este video de repente no muestra la totalidad de lo que usted pasaba, pero quisiéramos que usted nos pueda comentar ese momento importante. Todos, creo que ya cuando llegamos pasamos un Getsemaní solos, donde obviamente que llega un momento en que nos sentimos solos. Podemos estar con gente, pero realmente llega un momento en que Dios de repente, con esas cosas que tiene, no permite que esté alguien a su lado. Y eso me ocurrió. Me ocurrió cuando tenía problemas muy fuertes y que tenía que tomar decisiones. Pero hubo un momento en que ya no aguantaba más, estaba pasando por un proceso donde me involucraron a mí en un tema judicial que ellos saben que yo no tenía nada que ver, pero tenía que darme una sentencia, si seguía o no seguía. Ya estaba con la iglesia, y si seguía o no seguía con la iglesia, y nadie sabía. Lo sabía mi mamá, lo sabía mi hija, pero nadie más. Y llegó un momento en que llamaba a todo el mundo y todo el mundo estaba ocupado, no había nada. Y llegó un momento donde ya no daba más y me salía a caminar, me iba por el Megaplaza, me acuerdo, y no paraba de llorar, lloraba y lloraba y lloraba, y caminaba y después dije voy al local de la iglesia y empecé a caminar por la mitad, porque no quería que la gente me vea llorar, porque no podía parar de llorar. Y era impresionante. Llegué al local, me tiré al piso y dije, Señor, yo creo que no nací para esto. Si tienes que llevarme, llévame. Pero ya no aguanto más esto. Y esa vez me acuerdo que apareció Henry, ¿no? Henry, de verdad, ¿dónde está Henry? Ponte de pie, Henry. De verdad quiero agradecer por tu vida, porque Henry, de verdad, ha estado en los momentos más difíciles. Gracias por todo, Henry. Gracias, en los momentos más difíciles siempre aparecía él, de una u otra manera. Y este momento fue crucial para mí, entregué todo mi corazón. Yo, Señor, lo que tú hagas con mi vida ya es tuyo.
Porque a veces no queremos entregarle todas las áreas de nuestra vida, siempre queremos guardar algo. Y fue un momento donde tuve que entregarlo todo. Señor, acá está. Yo preferiría 1000 veces que me lleve, como Elías, Señor, igualito. Llega un momento, acá estoy, allá, ¿para qué? Pero Dios me hizo reflexionar, me hizo ver que Él tenía el control de todo y bueno, fue un momento muy crucial en mi vida, de verdad que sabía que tenía un llamado y que tenía que ser fuerte y que todo lo que pasaba tenía una razón de ser. Llegar este día y ver a todos ustedes, amistades, pastores, amigos, no hay manera de ver, no hay cómo comparar, y ese sufrimiento ha sido pequeño a comparación de la alegría de verlos a todos ustedes el día de hoy acá, sí, de verdad que sí, fue crucial para mi vida, pero entregué todo, esa vez y empecé a depender única y exclusivamente de Dios. Ya a partir de ese momento dije, se acabó eso, confío en ti, dependo de ti, todo lo que haga va a ser para ti, nada, no me interesa nada, no me interesa absolutamente nada, solo servirte y seguirte a ti. Eso, en vez de amilanarme, llenó mi motor, fue como una gasa, llenó el tanque que tenía y creo que a partir de ese momento ese tanque no se ha acabado, está como la botella de aceite, no se acaba y creo que no se va a acabar hasta el día que parta la presencia del Señor. Eso lo tengo claro. Tenemos un grupo de nuestros más y es parte importante de la iglesia. ¿Todavía no me lo pongo? En este momento vamos a pasar un cortometraje que marcó también un antes y un después también en la iglesia. No me acuerdo de eso porque yo estuve presente justo en ese instante. Y vamos a hablar en este momento de la persona más importante dentro de este local, que es el Espíritu Santo. Usted siempre nos ha dicho que el pastor principal de la iglesia no es usted, sino es el Espíritu Santo, el que dirige y como él guíe. Y siempre le hemos dado libertad cada vez que en un discipulado o en el mismo servicio el Espíritu Santo ha intervenido y ha empezado a tomar personas, a bautizarlas, a llenarlas, a hablar en lenguas y todo lo que muchos de nosotros hemos presenciado. Así que queremos pasar un siguiente video justamente hablando del Espíritu Santo. No podemos dejar de hablar de esta escena porque era la persona más importante del camino al B, o es el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que todos los miércoles hacía tiempo de ayuno y oración en las mañanas. En ese tiempo iba la hermana Petty, la hermana Chorita, estaba yo. Henry apareció allí en el tiempo de ayuno, increíble. No sucedía así nada más. Estaban dos amigos más nuestros. Y en ese tiempo nunca habíamos visto, al menos de forma personal, dentro de la iglesia habíamos visto que cómo el Espíritu Santo se movía, como lo narra el libro de Hechos, el capítulo 2. Y fue hasta que el pastor nos dijo, ¿ustedes creen que puede suceder eso hoy en día? O cuando oremos, y lo que estábamos y dijimos sí. Yo sin saber de verdad que, o sea, de esto, porque tenía, creo que 4 años, 3 años de convertido recién. Tenía ya 16 años más o menos, o sí, por ahí. Y entonces en eso el pastor dice, vamos a orar, después de haber compartido la palabra. Y yo me acuerdo que yo cerré mis ojos, y cuando lo sabía yo estaba en el piso. No podía hablar español. O sea, como que yo quería hablar y mi lengua se me trababa. Era algo increíble. Hasta incluso en un momento, como el tiempo, como era muy seguido, por los discipulados, pasaban los discipulados, empezamos a leer, el pastor decía, lee este libro, 3 capítulos. Y empezaba el chico, querían leer y no podían leer. Y empezaban a quebrantarse. Y nos quedábamos, éramos adolescentes, nos quedábamos hasta las 12, 1 de la mañana, leyendo, cantando, desde las 7 de la noche que nos reuníamos. Y el pastor nos tenía que dejar casa por casa, todo porque éramos adolescentes.
Y fue un tiempo impresionante y que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Quisiera que nos pueda compartir un poco de eso. Bueno, ya en 2012, después que pasó la etapa anterior, sí, todos los miércoles teníamos ayuno y oración y ese agosto, ese día, era vacaciones, salían de vacaciones los chicos, estaban de vacaciones porque en julio, como dice, apareció Brillín, no sé cómo, y fue ayuno, no sé cómo apareció, pero apareció. Y empezó a mover del Espíritu Santo que nunca paró. Ese mover del Espíritu Santo que llegó junto con él, cuando oramos y caminó Rachel, pero fue un mover. Y a mi mamá le decía, mamá, ¿cómo hago? Yo no conozco esto, ¿cómo manejo esto? Porque el Espíritu Santo lo tomaba, se reunía, no podía hablar en lengua, no sabía qué hacer, no conocía. Me decía, esto nunca he visto, hemos para la iglesia pasado, porque mi mamá viene de una iglesia pentecostal, bien pentecostal, donde se movía el Espíritu Santo, pero esta es otra cosa, dice, nunca lo he visto. Eran horas de horas, hablando en lenguas, y tirados en el Cristo, moviendo, hacía movimientos impresionantes. Esto fue el inicio, en agosto del 2012 fue el inicio que no paró, era impresionante. Porque nosotros siempre le hemos dado libertad, pero siempre me escucharán decir desde el púlpito y de donde estemos siempre que el pastor principal de la iglesia es el Espíritu Santo, no soy yo. Si él quiere parar y hacer algo, lo hace. Si él quiere parar y hacer algo, nosotros nos ponemos en un costado. Siempre le hemos dado la libertad al Espíritu Santo porque él es el pastor principal. Y eso empezó a mover. Después de eso me acuerdo, fue el 30 de agosto de ese mismo año, hicimos una reunión, una charla para novios. Porque como había jovencitos, casi el 95% eran jovencitos, vamos a hacer una charla. Y estamos riéndonos y en eso, digo, no puede ser, Señor. Y empezaron nuevamente 30 personas en el piso. Terminaban adorando de rodillas, nunca. Por eso es que tenemos tal vez un formato, como le decía a algunas personas, diferente, que nosotros empezamos con adoraciones porque nos gusta. Porque así nació, el Espíritu Santo nos llevó ese tiempo, cuando había la llenura del Espíritu Santo y se derramaba, llevarnos a adorar y adorar y adorar, y eso es nuestra característica. Adoramos al Señor de verdad, que cerramos los ojos y no nos importa lo que hagamos. Siempre ha sido así. Y ese mover del Espíritu Santo ha ido año tras año. No quería saber nada yo con Jimmy Joshua y terminé siendo el que manejó la plataforma en el Estadio Monumental. Ahí estaba Josito Obregón, me acuerdo también. Y fue impresionante, pero después de eso vino otra cosa encima. No sé si habrá, pero vino algo diferente. Empezaron las liberaciones. Me llamaban de las casas que había un endemoniado. Y yo decía, Señor, yo no tengo nada que ver con el endemoniado. Y tenía que ver. Llegaba a las casas. Había una persona, contigo fuimos, ¿no? Sí, contigo fuimos. Llegaba a una casa, ahí, más o menos así flaquito como Julio. Lo estaban agarrando entre 8. Yo estaba así, ¿qué vas a hacer? Impresionante. Venía su mamá y le refregaba en su cara todo. Era espectacular. Y lloramos y fue liberado esa persona. De ahí me llevaron a otro lado, a Coyique, y dice, Señor, tú eres lo mío. Y yo decía, pero voy a donde tú me llamas. El Coyique fue impresionante, por acá terreno. Nos llevaron, oramos, el Señor no quería ir. Y después me dice, nuevamente, está con el cuchillo y quiere que matarse. Eran a 1 de la mañana, no sé si como que contigo te volvemos a ir. Fuimos nuevamente, y cuando llegamos allá, no me van a creer. Toda la cuadra estaba fuera de su casa, en sus puertas, todos estábamos donados. Y decía, ahí está pastor, ahí está pastor. Y decía, ustedes me conocen, la gran mayoría, yo no voy por... Era verano, yo estaba con short y polo, me iba allá. Llegamos, y con respeto que se merecen todos los pastores, había dicho, no, han llegado unos pastores, y lo tenían al chico así, y delante de todos, Dios no me deja mentir, las personas que estaban ahí, que son de la iglesia, que lo empujaban ahí entre todos, que subieron encima y no sé cómo. Llegué, y me señalan, y me dicen, tú sí, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué sucedió en el nombre de Jesús? Y agarra y lo suelta y se pone así y empezamos a orar. Pasaron cosas impresionantes. De verdad, me pasaría el tiempo y de repente nos quedaríamos hasta mañana, pero no es el hecho, sino que cuando uno le da libertad al Espíritu Santo, hace lo que jamás nadie se imaginó
y los momentos más extraordinarios de mi vida es cuando Dios... Y no, todos los momentos son extraordinarios, pero de repente lo más sobrenatural que hemos visto es el mover del Espíritu Santo, gente convertida, gente que ha entregado su vida a través de ese mover del Espíritu Santo. De verdad que ha sido impresionante lo que sí me has hecho recordar desde 2012. Sí. Nosotros le damos fuertes palmas al Espíritu Santo y es porque estamos aquí reunidos esta noche.